Confírmeme por favor si me están escuchando. Vamos a ver. Buenas noches, profe. Sí le escucho, claro. Perfecto. Buenas noches, Marta. Buenas noches, Mildred. Entonces vamos a dar inicio hoy, 12 de junio, siendo las 8:05 de la noche. Me confirman por favor, además, Viviana, buenas noches. Me confirman por favor si están viendo la presentación de PowerPoint. Sí, señora. Conferencia Web Aprendices, 9 de junio del 2020. Bueno, muchachos, ahí me disculpan la fecha, era que estaba programada para el 9 y vamos a dar inicio teniendo en cuenta que está un poquito larga. Juliana, bienvenida. Está un poquito larga la conferencia, ¿listo? Entonces, como bien les expliqué, el día lunes 8 de junio comenzamos una nueva fase del proyecto que es llamada la fase de ejecución. Bien, entonces, cuando iniciamos una actividad de aprendizaje, de hecho, cuando empezamos una fase, pues empezamos actividad de aprendizaje siempre, ¿cierto? Recordemos que las actividades de aprendizaje hacen parte de las fases. Entonces empezamos con actividad de aprendizaje 10. Les voy a exponer o a explicar el plan de trabajo, como se acostumbra. ¿Qué es el plan de trabajo? El plan de trabajo es donde yo les muestro qué evidencias se deben entregar para esta actividad de aprendizaje y para este caso cuáles vamos a omitir, porque les recuerdo que vamos a seguir trabajando con plan de mejoramiento anticipado. Esta fase de ejecución comenzó el lunes 8 de junio y termina la fase el día 11 de octubre. Recuerden que la fase tiene varias actividades de aprendizaje. En este caso tiene la actividad de aprendizaje 10, 11, 12 y 13. Siendo así, únicamente nos queda comenzar la fase de evaluación que tiene una sola actividad de aprendizaje, que es la 14, y con esa actividad de aprendizaje terminamos la etapa lectiva del programa de formación. Los invito, como siempre, a revisar el cronograma de la fase en la plataforma. Ustedes lo pueden ver anexo o adjunto en el anuncio del inicio de fase, pero también lo pueden encontrar en la ruta que ustedes ven allí para revisar el cronograma de la fase. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos el plan de trabajo. Como ustedes pueden ver, esta actividad de aprendizaje 10 consta en total de 8 evidencias, pero nosotros vamos a omitir 3 de esas 8 evidencias, es decir, vamos a presentar únicamente 5 evidencias. De esas 5 evidencias me corresponden 3 a mí como instructora vocera. Es decir, que son 3 evidencias netamente del tema de negociación internacional. Una de esas evidencias es de salud ocupacional y una es de inglés. Ahí pueden ver también, eso creo que nunca se los había puesto, pero ya que entramos en confianza, les pongo la fecha de orientación de las evidencias según el calendario que tenemos organizado con los instructores transversales. Entonces, esta actividad de aprendizaje termina el día 12 de julio. Bien, la actividad de aprendizaje termina el 12 de julio, pero la fase que contiene también actividades de aprendizaje 11, 12 y 13 termina el día 11 de octubre. Ustedes pueden revisar el cronograma, les repito, entrando a contenido del curso, cronogramas, encuentran cronogramas por fases y van a ver los cronogramas de todas las fases: análisis, planeación, ejecución y evaluación. El programa, la fecha de finalización del programa es el día 21 de diciembre. Listo, pero ¿qué pasa? Que yo no voy a recibir evidencias hasta ese día. Entonces les voy a programar unos días antes para la fecha máxima de entrega de evidencias. Para que tengan en cuenta, por favor, muchachos, vamos a trabajar. Los que están aquí, la gran mayoría, son aprendices que van al día, ¿cierto? Que ven muy pocas evidencias, no deben ninguna. Nada más hay un caso que después veo un poquito más, pero con seguridad ya se va a poner al día. Entonces, enviemos las evidencias dentro de las fechas estipuladas, porque esta plataforma
como ustedes se han dado cuenta, tengo que habilitarles las evidencias para que las puedan subir después de la fecha de entrega. La plataforma a veces me permite, a veces no me permite, a veces no guarda cambios, a veces tengo que intentar numerosas veces para que me lo permita. Entonces vamos en lo posible a trabajar dentro de las fechas estipuladas. Listo. Aquí les tengo todo el plan de mejoramiento de la fase de ejecución, es decir, todas las evidencias que vamos a trabajar y que vamos a omitir de las actividades de aprendizaje 10, 11, 12 y 13, que son las que componen la fase de ejecución. Para que tengan en cuenta, en esta fase vamos a trabajar también plan de mejoramiento anticipado, como les estoy explicando, y también vamos a trabajar grupal, como veníamos trabajando. Quien quiera trabajar individual lo puede hacer también, pero quien quiera ayudar, si le hayan funcionado los grupos de trabajo, etcétera, trabajemos lo grupal, muchachos, porque yo sé que se ayudan mucho y, por ejemplo, Natalie y Laura avanzaron mucho, Juliana avanzó mucho, no recuerdo ahora mismo todos los nombres. Fabián ha trabajado individual siempre, pero Fabián ha sido muy disciplinado. Débora, Luz Mildred y Jamie también. eh, Desde que empezaron a trabajar en grupo, digamos, los tres son muy disciplinados, pero eh, se ayudaron bastante también. Entonces vamos a continuar con el trabajo grupal. ¿Listo? Entonces, para que tengan en cuenta, aquí están las evidencias que vamos a trabajar, las que están en la parte izquierda de negro, las que vamos a omitir, las que están en la parte derecha de rojo. Por favor, cuéntenme si hasta aquí tienen alguna duda. No, profe, ninguna. Listo, perfecto. Ay, qué bien, hoy me acompañan muchos, me alegra muchísimo. Bueno, me falta Natalie. Natalie sí ha ingresado, no, no. Bueno, Fabián, sí, perfecto. Entonces, habiendo culminado, digamos, mi exposición sobre el plan de trabajo de la actividad de aprendizaje 10 y sobre el plan de mejoramiento de toda la fase de ejecución, vamos a iniciar orientando la evidencia 1 de esta actividad de aprendizaje 10 que se llama Bitácora, documentación de la operación de comercio. ¿Qué tengo yo para decirles de esto? Esto es una evidencia que tiene un material, si lo han revisado, un material de formación muy denso, muy denso. Es muchísimo material de formación, muchos materiales complementarios y son temas que son de real relevancia para este programa. Es decir, ya comenzamos como a ahondar más en la negociación internacional y en las operaciones de comercio internacional. ¿Listo? Entonces, se van a demorar un poquito leyendo este material, pero es realmente importante que lo lean. Como pudieron darse cuenta, hoy les envié a su correo un decreto. Les expliqué que vamos a tener en cuenta este decreto para el desarrollo no únicamente de esta evidencia, sino eh, de la vida, del resto de evidencias, etcétera, porque los decretos que menciona ese material de formación ya están mandados a recoger. Es decir, el decreto con el que trabajamos o con el que nos regimos es el decreto 1165 del 2 de julio del año 2019. Los decretos anteriores que menciona el material de formación, como lo son el 360 de 2016 o el 2788 de 2004, ya no nos sirven. Pero el decreto 1165, como les mencioné en el correo, recopila lo que aún sirve del 390, del 2778, etcétera. Tiene nuevas cosas e incluso está en construcción todavía porque vienen, digamos, temas se me escapa la palabra ahora, no es virtualización. Bueno, se me escapa la palabra, yo les escribí en el correo. Está en construcción, entonces en cuanto yo tenga noticias de que han agregado algo nuevo al decreto, un artículo, etcétera, yo se las haré saber. Muy bien, entonces debido a que este material de formación es tan denso, aquí abarca prácticamente el programa de formación. ¿Por qué? Porque les habla de la documentación
de la operación de comercio internacional, es decir, qué es toda la documentación que debemos manejar en la operación de comercio internacional. Entonces, vamos a revisar el material de formación que nos dice la evidencia. Ustedes alcanzan a leer ahí. Se llama régimen aduanero en las operaciones de comercio exterior. Y este material, que es bastante denso e importante, lo debemos leer. Listo, Débora, gracias. Y además debemos buscar el material complementario que hace parte de esta evidencia, que está bastante denso también, como lo pueden ver acá, y debemos leerlo. Como ustedes pueden ver, están los decretos que les digo que no van a leer el decreto 1165 o van a tener en cuenta el decreto 1165. El SENA, digamos que maneja muchísimo material. En mi concepto, en ocasiones tiene información que es innecesaria o enredada. Entonces, mi trabajo, o como yo he tomado mi trabajo en el SENA, es explicarles a ustedes el material, del material lo más relevante, ¿cierto? O lo que es necesario para la evidencia. ¿Y por qué? Porque es que la evidencia me está indicando o me está haciendo llegar a que ustedes alcancen ese resultado de aprendizaje y la competencia que ustedes requieren alcanzar, es decir, el conocimiento que ustedes requieren alcanzar. Ven, hay otra información que muchas veces es muy enredada, entonces, para eso estoy yo, para que ustedes me consulten si después de leer el material continúan con dudas. Ahora bien, hay otras evidencias, como ustedes han visto, que yo no les explico el material porque son realmente muy básicas, ¿cierto? Algo que se me viene a la mente ahora, la evidencia que les expliqué hace poco sobre marco conceptual del trabajo en equipo. Es un material que no requiere, en mi concepto, explicación, pero si ustedes al leerlo tienen alguna duda, tranquilamente se comunican conmigo y yo se la soluciono. Listo, sino que es como por el hecho de yo explicarles lo que considero que el texto no les va a quedar claro, no les va a hacer entender bien, porque muchas veces es enredado. Muy bien, entonces, este material de formación, digamos que nos expone aquí, como pueden ver, cuál es el proceso general de una exportación. Asimismo, como ustedes van a ver, este que les habla de un proceso de exportación, hay otro que les habla de un proceso de importación. Yo me voy a centrar hoy en explicarles el proceso general de una exportación. ¿Por qué? Porque nosotros estamos trabajando con un proyecto para exportar un producto y porque digamos que importar es algo similar, no es lo mismo, pero es un proceso similar. Yo sé y estoy segura que ustedes entendiendo esto van a entender el proceso de importación de un producto. Bien, este flujograma que ustedes ven acá, en mi concepto no es muy claro. Entonces, permítanme, por favor. No es muy claro. Sí, digamos que omite algunas cosas, pone otras que tal vez no son necesarias. Entonces, mi exposición hoy va a constar en exponerles o en detallarles cuáles son lo que yo considero los pasos o los documentos para un proceso de exportación. Bien, pero nos vamos a basar con el material de formación. ¿Listo? Ahora bien, ¿qué es lo primero que nosotros necesitamos para, digamos, para un proceso de exportación o de importación? Lo primero es que debemos tener un RUT, Registro Único Tributario, que se diligencia ante la DIAN. Muchos de nosotros lo tenemos, no es necesario únicamente para, pues para exportar o importar, debemos tener el registro único tributario para muchas otras diligencias dentro de nuestro país, pues, ¿cierto? Únicamente para trabajar requerimos el RUT, por ejemplo. Entonces, hay un material de formación dentro de los materiales complementarios, como lo ven acá, que se llama Inscripción en el RUT para personas naturales y o jurídicas. Ustedes lo van a abrir y van a encontrar cómo nos inscribimos en el RUT. Realmente la mayoría yo creo que lo tiene, si no lo tienen aquí van a encontrar cómo lo pueden diligenciar. Es algo sencillo, entonces por ello no voy a ahondar en esto.
La exposición de hoy es un poco densa, muchachos, entonces vamos a tener mucha disposición, mucha paciencia. Busquen un, no sé, un chocolatico, alguna cosa para irse tomando mientras les cuento. Muy bien. Lo segundo que nosotros debemos tener es una licencia de importación o de exportación, o ambas se pueden tener, ¿sí? ¿Cómo obtenemos esa licencia de importación o exportación? Es algo relativamente sencillo. Dentro del RUT, la responsabilidad número 22 nos habla sobre exportación. Entonces, es simplemente, en primer lugar, habilitar la responsabilidad 2 en el RUT, es decir, ante la DIAN. Posteriormente debemos inscribirnos en la BUCE o en el BUCE, que es Ventanilla Única de Comercio Exterior, que ahorita en este tema sí voy a ahondar porque lo considero de gran relevancia. Entonces, en el BUCE debemos inscribirnos anotando todos los datos de nuestra empresa. Esa inscripción en el BUCE es gratuita. ¿Qué información nos pide para nosotros inscribirnos allí? Información del representante legal de la empresa, clientes que tenemos en el exterior, partidas arancelarias de nuestro producto, etc. Una vez nosotros nos inscribimos, se genera una planilla. Esa planilla debemos firmarlas con una firma virtual. Ahora les voy a mostrar todo esto. Con una firma virtual, esa firma virtual sí tiene un costo. Ese costo de la firma virtual hoy en día en la UCE es de 150.000 pesos. Es como un token o como si fuera una OCB con tu firma digital, y se necesita o se requiere para todos los procesos en la UCE. Entonces, una vez el sistema nos genere la planilla para inscribirlos, firmamos con la firma virtual que ya debemos tener en la misma UCE, la subimos nuevamente. La Policía Antinarcóticos revisa en un periodo máximo de 24 horas ese formulario o esa inscripción, y una vez que ellos autorizan, entonces tenemos nuestra licencia de exportación o de importación, la que requiramos. Les repito, les voy a explicar esto, o el ejemplo todo el tiempo va a ser sobre exportación. Muy bien, entonces, la UCE, que es la ventanilla única de comercio exterior, muchachos, bueno, es una página de internet en donde los actores de comercio exterior, es decir, ya sean importadores, exportadores, etcétera, ingresan a realizar ciertos trámites. No es una empresa, es un medio magnético que es regulado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en el cual nosotros solicitamos autorizaciones, controles y en general cualquier trámite que sea requerido para un proceso de importación o exportación. Bien, como ustedes pueden ver aquí en la pantalla, hay diferentes módulos. Ya les voy a mostrar, digamos que cómo nos registramos entonces en la UCE. Ustedes ingresan a la página www.uce.gov.co. En servicio buscamos registro de certificaciones. Ah, no, perdón, es el de arriba que no se ve, registro de usuarios de UCE. Y allí les va a abrir, digamos, un cuadro donde les va a explicar qué documentación requieren ustedes para eh, inscribirse en la UCE. Básicamente RUT, NIT, eh, Certicámara, etcétera. Es decir, no es algo pues complicado, es registrarnos en el BUCE. Ahora bien, ¿qué trámites y servicios presta la UCE? Como les comenté ahora, básicamente son todos los trámites que nosotros requerimos, o muchos de los trámites que requerimos como operadores de comercio internacional. eh, Tenemos un módulo de importaciones, un módulo de exportaciones, registro de productores de bienes nacionales, que ya les voy a explicar más adelante. Ustedes pueden ver aquí en la presentación, en la parte de abajo, el enlace de cómo pueden llegar. Si ustedes gustan, les pueden enviar esta presentación a su correo y pueden revisar estos enlaces. Ustedes cómo pueden registrarse, o dónde encuentran la información para registrarse, dónde encuentran, digamos, la información o el módulo de importaciones, de exportaciones. Básicamente, permítame, por favor. Continúo, qué pena. Entonces, iba en... Ah, bueno, hay unos módulos, entonces acá los pueden ver.
Si ustedes despliegan hacia abajo, hay más módulos, ¿cierto? Ya vemos que hay uno de importaciones, de exportaciones, etcétera. Ustedes acaban de encontrar mucha información y les recomiendo que ustedes ingresen a esta página y le cacharreen bastante, independiente de la evidencia, es para que ustedes aprendan. Muy bien. Entonces, ya tenemos que el primero de los pasos es tener un root. El segundo es inscribirnos en la UCE, en la ventanilla única de comercio exterior. El tercer paso que nos muestran acá, muchachos, en este flujograma, ok, según mi consideración, pues sería el tercer paso, porque esto es un poco enredado, sería realizar el estudio de mercados. Nosotros ese estudio de mercados ya lo realizamos por allá atrás en la actividad de aprendizaje 3. Es decir, no es necesario que ustedes lo realicen nuevamente, pero ya les voy a explicar, al final les voy a explicar por qué lo menciono acá. Listo, pero para que tengan en cuenta que es necesario luego de nosotros tener nuestro root y registrarnos en la UCE, lo primero es realizar un estudio de mercados para nosotros determinar, como ustedes ya lo hicieron, cuál es el mercado que requiere de nuestro producto, el producto que nosotros vamos a exportar, por medio de una investigación de mercado, si no es únicamente yo considero que es allá, no. Para que ustedes tengan conocimiento, ProColombia nos brinda unos cursos muy, muy interesantes sobre exportaciones y sobre importaciones. Y en la página de ProColombia ustedes pueden encontrar en los anuncios que ellos tienen o en el banner, digamos, qué países están necesitando qué productos. Es una información muy importante, es de mucha relevancia. Es decir, voy a decirte cualquier cosa que hace como 15 días estuve revisando y la vi. Cuba está necesitando qué sé yo, aguacates. Voy a inventar porque no recuerdo ya la verdad. Cuba está necesitando aguacatejas. Ya ustedes tienen que ingresar a ver qué tipo de aguacate, cantidad que necesita, etcétera. ProColombia tiene unas herramientas muy, muy interesantes. Muy bien, entonces el tercer paso, que es el estudio y la investigación de mercados, ustedes ya lo tienen realizado. Ahora bien, lo siguiente que debemos hacer es revisar o conocer cuáles son los acuerdos internacionales que existen para nuestro producto en el país de destino. Bien, en el estudio de mercados nosotros ya determinamos y en la investigación ya determinamos cuál es el país al que vamos a exportar nuestro producto. Ahora necesitamos investigar o consultar qué tratados de comercio internacional o qué acuerdos existen vigentes para mi producto en el país de destino, ¿cierto? Es algo muy importante. Entonces, ¿dónde buscamos esto? Aquí podemos, les sugiero una página. Permítame un segundo, por favor, qué pena. Bueno, continúo, qué pena. Entonces, en la página de www.tlc.gov.co, nosotros podemos consultar cuáles son esos acuerdos, esos tratados de libre comercio, acuerdos vigentes que existen entre Colombia y otros países, ¿cierto? Aquí, como pueden ver en la pantalla, aquí más adelante les muestro. No. Ustedes ingresan cuando ingresan a www.tlc.gov.co, ingresan a acuerdos vigentes y esos acuerdos vigentes los van a llevar a los acuerdos que existen con diferentes países, o por decir Mercosur, o el segundo es un tratado entre Guatemala, Honduras y no recuerdo el otro país. Ustedes le dan clic y les va a dar la información que ustedes necesitan saber para conocer qué tratados de libre comercio existen con ese país. Bien, entonces, una vez ya tengamos conocimiento de cuál es el acuerdo o cuáles acuerdos internacionales existen entre nuestro país y el país que elegimos de destino, nosotros debemos tener en cuenta los criterios y certificados de origen. Esto no es necesario para todos los productos. Un segundo. Esto no es necesario para todos los productos. ¿Cuáles son los criterios de origen? Si me pueden, por favor, activar el micrófono y alguno contarme qué considera que es un criterio
de origen. O por el chat también me pueden contar. No sabemos, bueno. Entonces, hay un material de formación en el material complementario que nos va a ayudar a conocer sobre las normas de origen y los criterios de origen. Lo pueden ver acá, se llaman normas de origen, obligaciones de importadores y exportadores. Nosotros lo vamos a abrir, lo van a leer, yo ya les voy a explicar algo sobre ello, para que ustedes conozcan sobre los criterios y la clasificación y el certificado de origen, perdón. Básicamente, un certificado de origen, se le otorga a quien cumple con ciertos criterios para garantizar que su producto es originario de una nacionalidad, ¿sí? O que está hecho con productos de una nacionalidad específica. Un momento, por favor, qué pena. Muy bien, muchachos. Entonces, en este documento ustedes van a poder conocer cuáles son los criterios que existen, criterios generales, digamos, em, de origen para determinar la procedencia de ciertos productos para ciertos países. Más adelante voy a ahondar en esto, aquí se los estoy mencionando, listo. Vayan anotando sus dudas a un ladito para que ahorita al final si ven que quedó sin resolver al final de la presentación, me puedan realizar las preguntas. Entonces, esos criterios de origen, es decir, son condiciones para nosotros garantizar que nuestro producto es procedente de cierta nacionalidad. Bien, es decir, tiene 100% algodón colombiano, tiene 100% es aguacate cultivado en Colombia, por decirte algo. Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer, lo primero, para nosotros obtener nuestro certificado de origen es, ante la BUCE, realizar el registro como productor nacional. Este registro como productor nacional, como su nombre le dice, es únicamente para quienes producen, eh, digamos, insumos, pues, o producen algún producto con materia prima o insumos nacionales. ¿Ya? Entonces, en la BUCE nos vamos a registrar como productor nacional en este módulo. Cuando nosotros le damos clic al módulo, nos muestra un formulario que debemos diligenciar como productores de bienes nacionales. Es algo, pues, algo sencillo, si me hago entender. Ustedes simplemente van a diligenciar su formulario como productores de bienes nacionales. Hasta ahí es algo sencillo, pero entonces luego de que nosotros realizamos ese registro como productor nacional ante la UCE, nosotros debemos solicitar ese certificado de origen o el certificado de origen ante la DIAN. Entonces, primero, como me registro como productor nacional ante la UCE. Luego de ello, muchachos, aquí tengo el aviso de que en 10 minutos termina, en menos de 10 minutos, en 6 minutos termina esta reunión. Ya saben que volvemos a ingresar con el mismo enlace para continuar. Bueno, entonces, una vez estamos registrados ante la UCE como productores nacionales, nosotros vamos a solicitar el certificado de origen ante la DIAN. Yo debo validar si mi producto requiere cumplir con ciertos criterios de origen de acuerdo, valga la redundancia, al acuerdo preferencial al que deseo acceder, es decir, de acuerdo al Tratado de Libre Comercio, de acuerdo al
acuerdo que exista al que yo quiera acceder. Ese acuerdo internacional me va a decir específicamente qué criterios de origen requiero yo cumplir. Entonces, luego de yo verificar cuáles son esos criterios de origen que yo debo cumplir, entro a los sistemas informáticos de la DIAN, radico la prueba de origen y eso a su vez me entrega un certificado de origen. No es algo así tan sencillo, pero es para que tengan una idea. Lo que yo debo hacer siempre, muchachos, es verificar si existen acuerdos comerciales vigentes con el país de destino para ver si existen preferencias arancelarias. Como les mencionaba ahora, esos criterios de origen son las características que hacen que mi producto sea 100% perteneciente a una nacionalidad o a un mercado especial. Debe ser demostrable, o el único documento que hace que sea demostrable ante los actores del comercio internacional que mi producto es 100% nacional o es originario de cierto país o de una nacionalidad, es este certificado de origen. Bien, en el acuerdo comercial, acuerdo internacional, TLC, etcétera, está explícito cuáles son esos criterios de origen que debe cumplir mi producto para que sea aplicable, por decir, la subsanación de, de arancel. Ese certificado de origen, yo aquí les pongo unas imágenes, no vamos a ahondar mucho en cómo se solicita, ya sabemos que es ante la DIAN, y aquí les expongo cuáles son los pasos para nosotros solicitar ese certificado de origen. Los pueden encontrar en la página de la DIAN muy fácilmente, paso 1, paso 2 y paso 3. Ellos tienen que realizar una prueba para verificar que ese producto efectivamente si cumple con esos criterios de origen. Y con eso obtenemos nuestro certificado. Ahora bien, nosotros en el material de formación vamos a encontrar, digamos, una carpeta que nos muestra diferentes certificados de origen. Hay muchos formatos. Cada tratado, cada acuerdo internacional tiene un formato específico para nosotros diligenciar, como lo podemos ver acá, con ese certificado de origen. Es decir, esto lo estoy inventando. Entonces hay un acuerdo internacional, hay un acuerdo comercial con Chile, que las frutas y hortalizas que sean provenientes de Colombia o que sean 100% colombianas tienen 0% de arancel. Y puse interés, qué pena, o 0% de arancel, o únicamente pagan el 25% de arancel, que eso sería pago parcial de arancel, únicamente paga 50% de arancel, etcétera. Ese sería un acuerdo. Ahora, cuando yo ingreso a la DIAN me va a mostrar específicamente cuál es el formato de certificación de origen o de certificado de origen que yo requiero tener para poder aplicar a este acuerdo comercial con Chile. ¿Cuáles son esos criterios que yo requiero? Criterios de origen que yo requiero para obtener mi certificado de origen. Bien. Muy bien. Después de que nosotros tenemos nuestro certificado de origen, les repito, si ese certificado de origen llega a ser necesario, porque nosotros podemos fácilmente vender o comercializar productos o servicios que no sean fabricados en Colombia o que no sean 100% colombianos. Eso es simplemente para quienes lo requieren. Bien. Ahora viene un tema de costeo. Nosotros ya realizamos ese costeo en una evidencia anterior. Yo realmente no recuerdo el número o el nombre de la evidencia, pero recuerdo que les hicimos un costeo, la evidencia se llama costeo de la distribución física internacional, en donde íbamos mirando Incoterm a Incoterm cómo aumentaba, digamos, el valor del precio del producto. Recuerdo que de ejemplo se lo di con una canasta de cerveza. Entonces, esto ya está hecho, listo, no tenemos que costear nuevamente. Ya tenemos nuestro producto o el producto, eh, digamos, que estaba en el ejemplo, en el ejercicio, cuál es el costo que tiene hasta llegar a la empresa del importador o del comprador, siendo nosotros los vendedores. Muy bien, entonces, ¿qué sigue después de ello? Cuando entonces ya yo tengo mi RUT, cuando entonces ya yo estoy registrada en la UCE, perdón, cuando yo ya cumplí todos estos pasos,
ya yo tengo costeado mi producto, ya yo sé a qué país le voy a vender, ya yo sé qué tratado de libre comercio o qué acuerdo internacional existe, qué criterios de origen debo cumplir, si es que debo cumplir alguno. Ya yo me registré en caso de ser necesario como productor nacional. Entonces, yo necesito enviar la cotización internacional a la persona que me quiere comprar o al importador de mi producto o de mi servicio. La cotización internacional es básicamente yo enviarle como vendedor al comprador, al importador, cuál es el producto que le voy a vender, cómo se lo voy a vender, cómo se lo voy o cuál es el precio unitario, cuál es el valor total, qué Incoterm es, los datos de mi empresa completos, los datos de la empresa a la que le voy a vender, etcétera, etcétera, etcétera. Es una cotización internacional que me va a decir, vea, yo le voy a poner mi flor, por decirles cualquier cosa, en, en Buenos Aires, eh, en Coterm, voy a decir cualquier cosa, FOB, y el valor es de 200 pesos. Esos 200 pesos eh, es el valor de la mercancía total y esa mercancía total incluiría 7 flores rojas, 2 flores rosadas y 2 flores blancas. Ya, ¿ya? La cotidiana internacional me dice con detalle qué es lo que voy a vender, en qué Incoterm y a qué precio. Los datos de la empresa que vende y de la empresa que compra con firma de representante legal. Es muy importante que tengamos en cuenta la factura pro forma. Yo ya les había hablado de esto y más adelante en esta exposición les voy a hablar de todos los documentos que ya yo les hablé en alguna ocasión que hacen parte de la operación de comercio internacional. Pero recordemos que la factura pro forma es la confirmación de una venta, no es la factura como tal, no es válida como factura. En su encabezado dice factura pro forma o Proforma Invoice, como pueden ver, es un documento donde yo como vendedor le confirmo al comprador qué es lo que le voy a vender, cantidades, precios, términos de negociación, etcétera. Es como una manera de sellar la negociación. Y es muy importante esta factura pro forma, de hecho la DIAN en muchas ocasiones solicita la factura pro forma. Aquí pueden ver un ejemplo de una factura pro forma, es algo pues básico. Muy bien, el paso número 9 entonces sería preparar nuestro producto a exportar. Básicamente lo que les voy a pedir para la evidencia en este paso 9 es que ustedes conozcan cuáles son sus normas técnicas de empacado, normas sanitarias, si son productos frágiles, cuál es la normatividad para ustedes enviarlo, es decir, logísticamente qué implica preparar su producto para exportarlo, ¿sí? Este paso es lo que requiero que ustedes me expongan o me expliquen. Ahora bien, ahora sí les voy a explicar lo que en alguna ocasión ya yo estoy segura les había explicado, que son todos los documentos, ay, yo me equivoqué, puse documentos de embarque, documentos de operación del comercio internacional, no son documentos de embarque. Estos son como los documentos que básicamente hacen parte de la operación de comercio internacional. Entonces, nosotros, en primer lugar, como un documento que requerimos para realizar la operación de comercio internacional, es el contrato de compra-venta. Yo creería, a veces me confundo con las otras fichas porque vamos en tiempos diferentes, pero yo creería que a estas alturas ustedes ya realizaron, si no ya lo van a realizar, un contrato de compra-venta internacional. ¿Me confirman, por favor? ¿No lo han realizado? No estoy seguro. Hola.